Y desde ya le damos la bienvenida a Marta Leiva, nuestra querida doctora, con quien vamos a empezar a hablar sobre este tema del hambre. Es un tema que nos preocupa. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y realmente nuevamente tocamos temas álgidos que nos vienen preocupando y que tenemos que entender porque es un problema que tiene que tener una solución inmediata, no puede esperar. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, realmente es un placer estar contigo, sobre todo cogiendo temas de mucha envergadura. Efectivamente, cuando nosotros decimos el hambre y cómo afecta a la salud, tanto emocional como física de todo ser humano, sobre todo si nos basamos en los niños y en los adolescentes, es sumamente preocupante. Realmente nosotros tenemos que ver que estamos cogiendo un tema de bastante significancia. El alimento es un término bastante usado dentro de nuestras realidades en cuanto al desarrollo humano. Hablamos de un alimento fisiológico, biológico, en base a nutrientes, en base a químicos, que podemos nosotros adquirirlo a través de una buena alimentación. Llamamos verduras, llamamos cereales, llamamos carnes, proteínas, en términos generales. Pero si tenemos que ver con la salud mental, estamos hablando del alimento también emocional. Resulta que la alimentación como tales son fuentes de placer que nos ayudan a sentirnos beneficiados en todo el sentido de la palabra, al tener un bienestar en términos generales. Cuando el niño tiene o el adolescente tiene dificultad en el sentido de que el alimento no llega digamos, a la mesa de la familia, prácticamente desde ahí ya hay una descompensación, primero emocional por pérdidas de no tener el sustento básico para poder vivir, porque el alimento es considerado como ello. Si nosotros decimos, muy bien, tienes los nutrientes puestos en mesa, entonces vayámonos ahora a decir, este alimento básicamente es nutritivo para el cuerpo, es lo que realmente necesitamos, tenemos que Claro. aprender a comer. Y en el aprender a comer también tenemos que estar con toda una fuente de información, de salirnos de todos los alimentos que sean chatarras o los alimentos prácticamente que decimos ahora, estas comidas saturadas que van complicando la realidad del organismo. Pero cuando decimos que sobre ese alimento hay agresión, hay pleito, hay insistencia, de repente a que comas lo que te están, digamos, exigiendo y no lo que tu cuerpo necesita, entonces se crea una sensación también de incomodidad y de dolor. El alimento es vínculo, tiene que Claro. ver con el vínculo emocional. Y desde ahí también tenemos que ir enfocándonos como tal. Si yo quisiera coger exclusivamente el alimento como un vínculo emocional total para tener ese placer importante, porque nosotros lo clasificamos en tres niveles: el alimento biológico, que es los nutrientes para el cuerpo, la educación en cómo comes, y el tercero, el placer de la alimentación, cuando hay un calor afectivo y emocional que hace de que tú gustes de ese alimento y el organismo lo reciba pues en todas sus condiciones. Nosotros partimos en primer lugar de una lactancia. El cuerpo humano, Claro. sobre todo la mujer, está preparado para dar la alimentación real a lo que el bebé necesita. Pero además de esos nutrientes que le vienen por la leche exclusiva del cuerpo materno, tiene que ver el calor afectivo para tener el placer de la alimentación y el vínculo. Una proyección a ese alimento está destinado exclusivamente ahora a sentir que lo que está comiendo a través ya de las papillas que le va dando la mamá, de los sistemas de, digamos, de comiditas que le está asesorándose, porque aquí los médicos, los pediatras van indicando que tiene que ir comiendo. Entonces, si eso se sigue cuidando como un proceso también de fuente de placer, hace que de una u otra manera esta sensación del vínculo, del amor al alimento, ayuda a que uno tenga ese bienestar. Ahora, ¿por qué decimos? Porque muchos de los problemas de la anorexia, de la bulimia, Cierto. justamente están basados en los conflictos de vínculo, sobre todo con la imagen materna, que tiene que ver con la condición del alimento. No quita de que tampoco no sea considerado el padre como un elemento también Claro. Un elemento negativo.
Exactamente, ¿no? Entonces todo eso va entrando a que estas sensaciones se marquen con buena disposición para crear una seguridad básica de supervivencia. Todos los niveles de estrés, los niveles de irritabilidad nerviosa, inclusive los niveles de hiperactividad, justamente vienen, y hasta los estados depresivos, vienen porque este sistema del alimento como Cierto. valor nutricional y como placer emocional no entraron a esa, digamos, a esa unidad, hace que el cuerpo internamente se descompense y empiecen ahora todos los problemas psicológicos que también lo tenemos ahora a flor de piel, como podemos No, decir. exactamente, era sobre ese asunto que nos estamos sintiendo muy preocupados con relación a, en estos momentos, con esta inseguridad alimentaria, ya conocido con resultados que casi la mitad de nuestra población está pasando hambre, porque esos son datos oficiales, no son nuestros, son datos Claro. oficiales que nos están retratando una realidad bastante difícil y que muchos niños están yendo a la cama sin alimento, por lo menos que hayan tomado alguna vez al día. Hay toda una clasificación relacionada a este problema. ¿Cuáles son los efectos mentales que vamos a tener que ver si no se soluciona ya estos problemas con las futuras generaciones? Porque esto no acaba con una generación, sino que infelizmente continúa. Mira, aquí estamos atacando justamente un punto que tiene que ver con seguridad básica. Cuando hablamos de la seguridad básica, hablamos del equilibrio y la tranquilidad del ser humano. Cuando esto se ve privado, nos genera ahora esa necesidad de abstinencia, como decimos nosotros, de desesperación por el deseo de tener alimento para poder conservar en primer lugar su vida, conservar su salud. Si esto no se da, vienen los niveles de angustia, de tensión, inclusive hasta de miedo de lo que puede pasar con ese organismo si no se alimenta. Esto es un ritmo biológico que de por sí está puesto dentro de lo que es el sostenimiento humano. Por eso hablamos del círculo de la alimentación. Hay horarios. El cerebro se prepara para tener los horarios del alimento. Si eso no se da, el cuerpo entra en desesperación. Y al no tener ello, esa desesperación le provoca luego después vacíos, miedos, incertidumbres y automáticamente se convierte después en resentimiento. Cuando se convierte en resentimiento hay rencores, hay irritabilidad y puede generar ahora deformaciones en la personalidad. Por hambre se roba. Exacto. Nosotros podemos robar y automáticamente, no solamente me refiero a tener que robar los objetos para poder tener el alimento de mano, sino también el robo afectivo, los robos Claro. emocionales, carencias emocionales. Y todo eso entra en un estado de confusión y entramos pues a problemas psicopatológicos Claro. de base. Cuando, vuelvo a insistir, cuando se ataca la base, toda la estructura de personalidad se deforma. Y cuando esto se deforma, crea sumamente, digamos, muchas características de dificultades que de una u otra manera van atacando a la sociedad. Necesitamos humanos integrados, no Claro. humanos que estamos en la calle viendo la posibilidad de que se están peleando con todo el mundo, gritando con todo el mundo y tratando de generar el hurtillo de momento con la finalidad de poder pues conseguir o aliviar ese hambre tanto físico Que es como emocional. física. Sí, además una pregunta, Marta, porque realmente estamos hablando de las consecuencias, de las necesidades, de lo que te impulsa cuando tienes hambre, pero ¿qué pasa con las neuronas? O sea, las neuronas tienen un efecto inmediato con relación al hambre, con relación a la necesidad, con relación a lo que significan las proteínas, a lo que significan las vitaminas, porque las neuronas necesitan, por decir, Así de es. esa gasolina. Así es. Prácticamente todo esto se convierte en oxígeno para el cuerpo.
Y si Ujú, esas neuronas no están oxigenadas, porque los nutrientes no llegan con los oxígenos ujú. establecidos, automáticamente las neuronas empiezan a atrofiarse. Muchos de los problemas, de las dificultades de aprendizaje, los niveles de atención, de concentración, de memoria, inclusive de agilidad de procedimientos, agilidades mentales, empiezan a perturbarse. Ya no hablaríamos de chicos de inteligencia promedio, estamos hablando de chicos o de niños Ujú. con inteligencias prácticamente normales torpes o normales bajos o fronterizos. Entonces, Claro. tener una sociedad con un grupo humano de inteligencia limitada, desde ya nos está dando también las repercusiones a mediano y a corto plazo. Y eso es sumamente también preocupante. No podemos permitirnos grupos humanos que no estén en una condición óptima de bienestar personal y también de habilidades cognitivas. El alimento te determina habilidades cognitivas, velocidad a nivel del pensamiento, capacidad creativa, innovadora. Por eso que las proteínas es sumamente indispensable Claro. dentro del oxígeno del alimento, ¿no? Que va para los nutrientes del cuerpo. Como también estamos hablando de la parte emocional que también se ataca. Un Ujú. depresivo, por ejemplo, automáticamente decae. Decae, ¿por qué? Porque ya no tiene actos volitivos, ya no quiere hacer nada, está sumamente enmismado y su rendimiento es sumamente concreto. Decimos nosotros, no avanza más que en su espacio redondo del cual se ha sostenido y no hay esa sensación de innovación. Por ejemplo, si nosotros decimos, hay pobreza en bienes materiales, pero hay una alimentación por lo menos requerida y hay un calor afectivo, tengan la plena seguridad que ese humano, ese niño o ese puber se levanta y se transforma dentro de su crecimiento. ¿Cuántos peruanos tenemos que de la nada hicieron mucho y Cierto. lograron muchas cosas? ¿Por qué razón? Porque lograron tener justamente esos dos principios, el alimento básico necesario y el calor afectivo. Las Ujú, dos cosas se mezclaron a nivel de familia y esos fueron grandes resultados porque se sentían cuidados. ujú. Había no esos vacíos existenciales que decimos nosotros, sino había esa satisfacción básica que es el propulsor para que automáticamente levante y avance. Sí. Ahí estamos entrando en un punto importantísimo. Ahora, sin embargo, nosotros seguimos recorriendo nuestro país y vamos encontrando que hay personas que solamente han avanzado estrictamente lo necesario y siempre en carencias y siempre en dolor y siempre en preocupación y siempre en Ujú. necesidades. ¿Qué pasó con la innovación? ¿Qué pasó y por qué Cierto. no transformaron sus realidades? No crearon oportunidades y justamente se van dando por qué. Tengan la clara certeza de que este grupo de personas no hubo afecto familiar o hubo muy descompensado y lógicamente los nutrientes también no llegaron, digamos, a satisfacer los requerimientos del cuerpo biológico y eso generó descompensaciones. Sus pensamientos son muy simplistas, Ujú. no hay mayor capacidad de creatividad y solamente están en la sensación de la queja. Y ahí Cierto. tenemos que salirnos de estos patrones, por lo menos entendiendo de que nuestras canastas familiares tienen que estar sostenidas exclusivamente con los requerimientos necesarios para poder sostener el cuerpo y dar mucha fuerza a la importancia de lo que significa el calor dentro de la familia. Cierto. Porque familias podemos haber de muchas formas, pero tiene que haber un calor afectivo, emocional, donde el vínculo es un elemento importante. Y cuando yo hablo de vínculo, hablo de abrazos, hablo Claro. de una mirada con ternura a los hijos, habla de una corrección comprensiva, firme pero determinante. No quiere decir que yo diga, bueno, mucho amor y le dejo hacer lo que quiera, porque definitivamente a eso no me refiero a un amor donde el ser humano se sienta protegido, querido, seguro y además formado. Porque Claro. sabe decir, Mm. mis padres me dicen no por tal cosa y sí por tal otra.
damos un valor ético, un valor de normas, el criterio de la obediencia. Todo eso va ayudando a este calor emocional dentro de la familia, donde uno se sienta seguro y sobre ello los pensamientos empiezan a funcionar operativamente porque hay ese oxígeno emocional y ese oxígeno nutritivo que va ayudando a que el cuerpo empiece ahora a evolucionar en las mejores circunstancias. Pero hay un tema que nuevamente yo me remito al efecto, ¿no? Cuando nuestras neuronas son dañadas, es irreparable. Bueno, mira, aquí hay enfoques. Lógicamente, cuando estamos en un proceso de la vulnerabilidad cerebral, que son los primeros años de vida, y no le damos los requerimientos oportunos, estos daños se hacen ya, digamos, irreversibles, ¿no? Completamente irreversibles, ¿no? Ya se mantienen en el futuro. Sin embargo, se han hecho otras investigaciones en donde nosotros aprovechamos la oportunidad de poder seguir insistiendo al cerebro, dándole otras rutas de conexiones para levantar las habilidades, crear la motivación y automáticamente eso empieza a funcionar. El calor emocional crea motivaciones y la motivación te da placer y sobre el placer tú creas innovación y buscas transformación. Claro. Entonces, no sacaremos una persona estrictamente inteligente dentro de un normal torpe, por decir, no vamos a llegar a una genialidad, a una genialidad. No vamos a llegar, pero por lo pronto esa motivación hace que levante al ser humano y por lo menos pueda funcionar en niveles promedios. Ahora, hay métodos de aprendizajes. Nosotros estábamos muy acostumbrados a un sistema de aprendizaje muy tradicional, claro. Pero si nosotros nos vamos a un sistema de aprendizaje ambientalista, mucho más abierto, creando otras rutas donde la información llegue al cerebro, el cerebro se rescata y empieza a funcionar por otras condiciones. Cierto. Se generan los procesos de compensación y el cerebro puede actuar. Por eso decimos, tenemos que generar la transformación, tenemos que estar constantemente entendiendo que nosotros como humanos no podemos ser estáticos, no podemos manejarnos lógicamente en conceptos ya finalistas donde generaban el cierre y decían ya nada se puede hacer. No es así. Mientras existe por momentos espacios en donde se pueda recuperar, automáticamente ahí tenemos que estar nosotros insistiendo para que esto pueda funcionar de todas maneras. Ese despegue, ese despertar ayuda mucho. Mire, podríamos decir nosotros inclusive que estas personas que aparentemente no desarrollaron, que no tienen mucha capacidad de juicio o razonamiento de momento, tú le brindas oportunidad, le brindas calor, le das motivación para ese cambio y curiosamente empiezan a despertar y empiezan a sincronizar actividades y a ser ágiles dentro de las medidas, digamos, de capacidades hasta donde puedan llegar. Claro. Pero están innovándose de una u otra manera en esas circunstancias. Entonces, no desmayar en el sentido de que nosotros somos seres transformables, tenemos esa ventaja humana y ahora hay tantas formas y estilos de organizar los aprendizajes y lo importante es que la información le llegue al cerebro, la emoción siempre esté puesto dentro de esas sensaciones de seguridad, de amor a nivel de familia y automáticamente estas cosas empiezan a manejarse, por lo menos a ser sostenido bajo otros modelos. Cierto, en realidad es un tema bastante difícil, bastante complejo. Hay que entender cuál es el proceso, que definitivamente el hambre afecta a la salud integral del ser humano. Yo te agradezco mucho, Marta, y me gustaría unas últimas palabras con relación a cómo debemos cuidarnos integralmente, porque de verdad no es solo un lado, no es solo comer, no es solo hacer ejercicios, no es solo hacer deporte. Va mucho más allá porque el ser humano es integral, único en el mundo. Así es. Aquí va mi mensaje para todos los papás que nos están escuchando. Lo importante es que usted sienta que sus hijos se merecen lo mejor en esta vida. Teniendo ese mensaje interior, usted se va a acercar con toda la alegría
y la satisfacción y la tranquilidad del amor. El amor no es dinero, el amor no es carencia, el amor es contacto físico. Y si usted le da esto, definitivamente va a sentir de que su hijo o su hija va a tener ese despertar a querer seguir existiendo en esta realidad y poder ahora buscar esa transformación que nosotros pedimos. Y ese alimento emocional es algo que jamás debe de carecer un hogar. Cierto. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros. De verdad te lo agradezco porque es un tema que todavía queda mucho por decir y que vamos a insistir en ello hasta poder encontrar una alternativa, una solución para tanto niño, tanto adolescente, tanta familia que está infelizmente sin alimento. Gracias por estar con nosotros, Marta. Gracias. Gracias a ti. Un placer para mí. Gracias.